Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar esta práctica. Eh, espera un poquito. Ya chicos, vamos a comenzar con la práctica. Hoy día vamos a ver un ciclo de condicionamiento en invierno, que es como acá, como este diagrama. Lo antes que les quería preguntar, ¿cuándo tienen el certamen? No ha dicho, pero dijo que hay test el jueves El test jueves. ¿Y sobre qué materia es? sobre ciclometría. Ciclometría. ¿Y qué más han visto en clase? ¿Solo ciclometría? No, estamos en combustión ya, pero el test va a ser solo ciclometría. Dijo que podían ser como los condensadores, calentadores. Ya como lo que estamos viendo. Ya. Eh, entonces Así la como torres siguiente. de enfriamiento igual. Ya. Mira, la siguiente. El otro viernes vamos a ver combustión entonces. Vamos a ver combustión. Este es el último de ciclometría. Vemos combustión y, y si todavía no tienen certamen, eh, no sé si pueden, pero podríamos hacer una ayudantía un poco más larga para hacer un certamen, resolver un certamen. Que casi siempre entra ciclometría y combustión, uno y uno. ¿Ya? Vale. Ya, entonces vamos a trabajar hoy día con un ciclo acondicionado en invierno, que lo primero que hay que hacer en este ejercicio es identificar nuestros puntos. ¿Ya? Entonces, como lo habíamos visto, tenemos que saber a dónde está el uno, el 2. Tenemos que saber estos ciclos, casi siempre tienen 5 puntos. Y para poder cerrar el ciclo en sí, tenemos que saber que siempre el último punto va a tener la misma humedad que el uno, que el primer punto, para poder cerrarlo. Y siempre se va a cerrar sensiblemente, con calor sensible. ¿Ya? Em, y eso básicamente, tienen que aprenderse bien este apunte y andarían súper bien. Los ejercicios de ciclometría se hacen siempre de la misma forma. Este vamos a hacer hoy día. Eh, En un recinto, el equipo de aire acondicionado entrega un flujo de aire de 90 metros cúbicos por minuto. La salida de condiciones de aire en algunos estados son los siguientes. Ya en los certámenes casi siempre le entregan un cuadrito así como este. O porque nosotros, por ejemplo, con 2 puntos ya nos basta poder ir a la carta psicométrica y empezar a graficar y podemos sacar de todo. ¿Ya? Y nos dan estado 1, 2 y 3. Los componentes del equipo de aire acondicionado son calefactor de calor sensible, tenemos un serpentín de enfriamiento y un ventilador centrífugo. El aire en el recinto gana calor sensible del ambiente y gana calor latente del recinto. El aire de renovación que ingresa por 3 corresponde a un 40% impulsado por 1. Ya, con esa tenemos la información suficiente. Eh, vamos. Antes que se me olvide, miren, hay una pillería que siempre hacen los profes y yo creo que todos caemos en lo mismo. Que por ejemplo, a veces en los estados nos empiezan a dar los datos y por ejemplo sale, en este caso tenemos estado 1, 2 y 3 y a veces nos dan todos los datos, o sea, todos los estados, pero nos dan solamente, por ejemplo, en el estado 1 nos dan solamente temperatura, estado 2 solamente humedad, nos dan un puro dato por estado, pero a veces nos entregan la densidad nos entregan y nos dicen que vale un valor tanto, valor X. Y la mayoría no sabe trabajar con eso.
por ejemplo, te dicen que el estado 1 tiene una temperatura de 10 grados en este caso y una densidad de 20. Supongamos que vale 20 esto. ¿Alguien sabría cómo trabajar con la densidad? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Ya, esto anótenlo, que la mayoría de los profes lo usan como la pillería de los certámenes esto. Tienen que saber que el volumen específico es igual, es inverso a la densidad. ¿Ya? Entonces, si les da la densidad, hacen esta operación y ya tendrían el volumen específico. Entonces, con volumen específico, con temperatura, ya pueden trabajar. Ahí ya tendrían dos datos en un estado. Ya, pues sigamos. Ya. Podrían anotar, porque voy a cambiar de página, estos datos para que no estén tan perdidos. Esta tablita. Y sabemos que va el flujo es de 90 metros cúbicos partido minuto. Ya, lo que nos piden, casi siempre en los certámenes nos piden todo esto. Nos piden, bueno, el ciclo psicométrico de las condiciones del aire en cada punto. O sea, ¿a qué se refiere? Tenemos que sacar todos los estados que tenemos y sacar todo la temperatura, humedad relativa, entalpía, todo. Pues siempre nos piden calor sensible que pierde el aire en el recinto, el calor latente que gana el aire en el recinto, cantidad de aire de renovación que ingresa por 3, cantidad de agua que absorbe el aire en el recinto, cantidad de calor que cede el aire en el enfriamiento con deshumectación, cantidad de agua que elimina el serpentil enfriado, cantidad de calor que entrega el equipo en el calentamiento sensible. Esas son casi siempre las mismas preguntas tipos que salen en los certámenes. Lo otro, si no han hablado de los certámenes, ¿cómo van a hacer la evaluación por ADECA? ¿Les van a dar un cierto tiempo? ¿O cuánto tiempo le van a dar, por ejemplo, para el test? No ha comentado nada, profe. Nada, ya. Porque yo tuve el otro día un test por ADECA y nos dieron con tiempo. Era así como estresante. Ya, vamos a avanzar entonces. Ya. Ya, lo primero que en estos ejercicios que tienen que hacer es dibujar su sistema como para que se vayan guiando. Entonces, nos dicen que tenemos un recinto. Vamos a dibujar un recinto. Entonces nos dicen que está saliendo calor sensible y además está saliendo calor latente. ¿Ya? Además tenemos un equipo que parece que era un calefactor, tiene un serpentín y tiene un ventilador. ¿Ya? Perdón por los dibujos, chiquillos. Terrible feo. A veces los profes les colocan hasta puntaje por hacer estos sistemas. O sea, le entregan todas las propiedades y les pregunta, para que conserve estas siguientes propiedades, ¿qué debería tener? Y ustedes tienen que ver que si tienen que agregar un calefactor o quitar el calefactor,
este serpentín, si es necesario colocarlo o no. Entonces eso tiene que estar bien claro. Entonces, acá va acá donde comienza nuestro estrado número 1, acá donde sale, que sería un 2, acá baja, acá también tenemos un 2, tenemos 3, un 4. Ya. Entonces, tenemos nuestro estado 1, nuestro estado 2, que un porcentaje se pierde del estado 2, y acá un 60% sigue del flujo, porque nos dice que en el estado 3 ingresa era un 40%. Un 40% ingresa de renovación. Antes de entrar a este sistema, tenemos nuestro sistema 4 y el estado 5 está acá al interior. En el interior está el 5. ¿Ya? Entonces, haciendo este dibujito, ya sabemos cuántos estados tenemos que dibujar. Porque tal vez hubiésemos dibujado 4 estados, no. Pero son necesariamente 5. ¿Ya? Vamos a borrar ahí. Entonces, comenzamos a trabajar. Entonces tenemos un estado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué otro estado falta acá? ¿Alguien que sepa? ¿O con esos estados estamos bien? Acá falta nuestro estado I, que nunca se lo olvide. El estado I siempre tiene que ir. El que nos indica, con este estado podemos sacar el calor latente y el calor sensible del circuito. ¿Ya? Ya, comenzamos. Entonces, me vamos a dar con verde. ¿Qué nos entregan? Nos dicen que tenemos un flujo que es de un 90 metros cúbicos minuto. Ya, ese valor siempre lo tenemos que trabajar en segundos. Entonces lo dividimos por 60. Entonces 90. Oh, mayor. Oh, esto, no sé cómo borrar esa parte. Ya, pero esto nos da 1,5 metros cúbicos segundo. ¿Se entiende bien? Qué bueno. También nos entregan, tenemos la temperatura que es de 10 grados Celsius, una relativa de un 60%. Esos son los valores que nos entregan el estado 1. Ya en el estado 2 nos dan la temperatura que es de un 20 grados Celsius, una relativa de un 50%. 50%. Estado 3 que nos entregan, también nos dan que la temperatura es de 29 grados Celsius, una relativa de un 40%. Estado 4 no nos dicen nada. Estado 5, lo que sabemos que estamos viendo en antes, que el estado 5 tiene que tener la misma humedad que el estado 1 para poder cerrar el ciclo. Entonces lo que podríamos decir que W5 va a ser igual a W1. ¿Ya? Y para el estado I que también
tenemos que saber que WI es igual a W1 eso tenemos que saber. Y la temperatura I es igual a la temperatura de 2. Ya, eso tenemos que saber. El 4, ¿cómo lo sacamos? El 4 la mayoría de las veces es una mezcla, entonces lo tenemos que sacar con un balance de masa y un balance de energía. Y ahí nos va a aparecer el 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con los estados que tenemos mayores datos. Entonces, en este caso, el estado 1. Ya. A ver, voy anotando la fórmula acá. Tenemos que saber que la masa es igual. ¿Se ve cuando voy anotando allá afuera de la página, no es cierto? ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Tienen que saber esa fórmula que no, o sea, no sé si está en la apunte, pero igual es allá. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo procedemos? Tenemos que, con la fórmula PS, tenemos que sacar el PS. Y el PS es 1,4 1 por 10 elevado a 7. Oh my God. ¿Es necesario que les vaya anotando de nuevo las fórmulas? ¿Alguno? Ya. Ingresamos la temperatura y la temperatura es de 10 grados Celsius y nos da 1,227. Luego de eso la ingresamos a esta fórmula que es PS partido en PV. Tenemos humedad relativa, el PS y podemos sacar PV y el PV nos da 0,7362. Una vez esto es igual a PV. Ya tenemos este resultado. Ahora procedemos a sacar el W, que W va a ser igual a 0,622 por PV partido 101,3 menos PV. En sí, acá en la presión atmosférica. Y W nos da 4,55 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Ahora sacamos la entalpía. La entalpía se saca como la temperatura más W por 25,01
501 más 1,8 por temperatura. Y la entalpía nos da 21,46. ¿Alguna duda hasta ahí? Se supone que todo eso es solamente para determinar la entalpía. Sí, porque mira, los valores que te interesa a ti de los estados es el W y el H, esos dos. Entonces tenéis que hacer todo este procedimiento antes para poder encontrar esos dos valores. Eh, por ejemplo, tú puedes ingresar a la carta psicométrica, por ejemplo, teniendo este valor, la humedad relativa y temperatura, ingresar con estos dos valores y los intersectas y ya puedes tener W y H al tiro. Pero los profesores te piden hacerlo de esta forma. Además, también es más exacto. Igual para ello una forma más fácil de revisar, porque va dependiendo mucho qué tan exacto eres para usar la carta psicométrica. Entonces te piden hacer todo este desarrollo. Por eso cuando hagan el certamen podrían tener una hoja bien grande de cuadernillo, ojalá, para poder hacerlo. Entonces Bueno, vale. sí, pues, siempre tenéis que sacar el W y el H. Tenéis que mentalizarte para eso. No, no importa si no tenéis humedad relativa o los otros valores, pero eso, W y H, tenéis que tenerlo sí o sí. ¿Ya? Ya. Este mismo procedimiento lo tienen que hacer en el 2, ya que tenemos temperatura y humedad relativa, en el 3 igual. De la misma forma. Vamos a trabajar con, necesitamos saber cuánta masa anda circulando, que tenemos el flujo que va ahí. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos con esta fórmula. Con esa fórmula lo podemos sacar. ¿Ya? Entonces, utilizando esa fórmula, ese B específico lo tienes que sacar con la fórmula que está en los apuntes de Reinaldo Sánchez, el profesor. ¿El profesor le pasó ese apunte o no? El que estamos revisando la semana pasada. O para enviárselo yo por el correo No lo ha ahora. pasado. ¿Cómo? No lo ha pasado. Ya yo se los voy a mandar para que estudien con ese apunte. Para que tengan las fórmulas. Entonces vamos a ver un poco. Viene. ¿Ven? ¿Dime? En la presión saturada, lo que está en paréntesis afuera es un negativo. Sí, ¿esa? Sí, Sí, un negativo. ya. Eso. Negativo. Sí. Ya vamos a sacar el volumen específico. Que el volumen específico se saca de esta forma. Es temperatura más 273 por 0,287 más W por 0,462. Todo eso dividido en presión atmosférica, que es 101,3 por 1 más W. Ya, entonces con esta fórmula ya tenemos todos los datos, lo ingresamos los datos y nos va a dar el volumen específico que lo necesitamos en esta fórmula. Entonces ya tenemos este dato que recuerden tiene que ir en metros cúbicos segundo para que les funcione.
y tenemos este dato. Entonces, reemplazando este y este, nos da que tenemos una masa de 1,856. ¿Ya? Tenemos. Ya, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo en el estado 2 y el estado 3. ¿Ya? Por ejemplo, todos estos pasos los tienen que seguir para saber cuánta masa sigue, por ejemplo, cuánto fue en el 3. eh, el, Tienes que multiplicar esto por un 0,40. Y ahí van a saber cuánta masa se renovó. ¿Ya? Ahora, el punto 4. El punto 4 lo vamos a trabajar ahora. El punto 4, siempre como es una mezcla, tienen que trabajarlo con balances. Entonces, ¿qué balances tenemos nosotros? Tenemos un balance de aire seco, primeramente. Entonces, vamos a trabajar con él. Entonces, tenemos que saber que M2 más M3 va a ser igual a M4. ¿Por qué? Porque lo que perdimos acá, más lo que ingresamos del exterior, nos da la totalidad de M4. ¿Y cómo podemos? Otra forma de escribir ese M2 es M1 menos M3. Más M3. Que esto va a ser igual a M4. ¿Ya? Que estamos diciendo que esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, desarrollamos esto y se nos va los M3. ¿Y qué queda? Que M1 va a ser igual a M4. Eso. ¿Ya? Ya. Ahora tenemos que realizar el balance de aire húmedo. Entonces, vamos a proceder. ¿Alguien tiene la duda cómo sacar el estado 2 y el estado 3? ¿Nadie? Es de la misma forma como hicimos el estado 1. Lo mismo. Ya. Entonces, empezamos a hacer el balance. Tenemos que M2 por W2 va a ser más M3 por W3 va a ser igual a M4 por W4. Ahora seguimos desarrollando. Acá también vamos a efectuar ese cambio que hicimos en esta parte. Entonces, lo que hacemos que es M1 menos M3 por W2 más M3 por W3 es igual a M4 W4. Pues M1 por W2 menos M3 W2 más M3. Acá volvemos a escribir, todo igual, le voy a colocar comillas para no volver a escribirlo, pero lo vuelven a escribir igual.
Y esto lo vamos a igualar a M1 menos M3 más M3 por W4. ¿Esto de dónde viene? Viene de esta parte, del aire seco. De ahí viene. Entonces, de ahí se nos va este y se nos va ese. Entonces, sabemos M1 va a ser igual a W2 menos W4 tenemos M3 partido M1 va a ser igual a W2 partido en W2 menos W3. Ya, llegamos a esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale eso? M3 partido en M1 nos va a valer el 40%. Entonces sabemos que 0,4 va a ser igual a esta igualdad. Entonces, como nosotros ya vamos a tener este valor W2 y tenemos W3 también, ahí vamos a poder sacar W4. ¿Ya? También podemos hacer el balance de energía, y el balance de energía es lo mismo, pero las masas se van multiplicando por la entalpía. Pero para no hacer todo ese desarrollo, es lo mismo que digamos que es lo mismo, pero vamos a reemplazar los W por H. Entonces va a ser W2 menos W4 partido por H2 menos H3. Entonces ahí, de esta forma, podemos sacar el estado 4. ¿Ya? Esa va a ser nuestra forma de sacar el estado 4. Ahí ya tenemos lo que nos interesa, que son los W y los H. ¿Ya? El estado 5 vamos a tener ese y lo podemos sacar por construcción con la carta ciclométrica. Pero en este caso no es tan relevante lo que tenemos que sacar con ese. ¿Ya? ¿Alguna duda de este procedimiento? Siempre son los balances de la misma forma. Siempre hay que sacar el balance de aire seco, después el húmedo y después un balance de energía. Pero para no volver a sacar el mismo procedimiento, los cambiamos más rápidamente. ¿Ya? El estado I, ya tenemos ese valor, tenemos este y podemos sacar entalpía. ¿Ya? Ya, nos va quedando poco tiempo. Voy a borrar esto como va a quedar grabado, después lo ve. ¿O alguien quiere estar anotando? ¿Puedo borrar? Sí. Ya, voy a Una borrar. consulta, ¿dónde se van a subir los videos? Los mandé por correo. ¿Así? Sí, Ah, le mandé el link perdón. y le mandé la práctica por el Ujú. correo. Que el otro día la estaba intentando subir, pero justo estaba mala ADECA, entonces dije ya se los voy a mandar por mientras por el correo. Pero los links los voy a subir toda la ADECA y las prácticas. Por mientras los tienen en sus correos. Gracias.
Ya, borrar todo. Ya. Les voy a dejar expresada la forma de las preguntas, de algunas preguntas que pueden ser como más complicadas. Y la otra, si pueden sacarlo ustedes y la siguiente clase me preguntan. O me preguntan por correo. Ya. Nos preguntan primero el calor sensible y calor latente. Ya, esos dos están estrechamente relacionados con el estado I. Entonces, sabemos que el calor sensible va a ser igual a M punto por H1, o sea, HI menos H1. De esa forma vamos a sacar el calor sensible. El calor latente, ¿cómo se saca? Es M punto H2 menos HI. ¿Ya? ¿Cómo sacamos la cantidad de agua absorbida en el recinto? En el recinto se saca de esta siguiente forma, que es M1 por W1 más MF M2 por W2. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que un flujo ingresa, este flujo va a ingresar a el estado 2. Entonces, esta es la cantidad de agua que se va a absorber. Entonces, acá se despeja y finalmente nos queda como MF va a ser igual a M punto por W2 menos W1. ¿Ya? Y ahí podemos sacar la cantidad de agua absorbida. La cantidad de calor que cede el aire en el enfriamiento por deshumectación, la cantidad de calor que cede el aire, se saca como U por M punto por H4 menos H5. ¿Ya? Miren, ustedes para poder entender esto, con el dibujito primero que realizamos, donde salía el recinto y los equipos, ahí tienen que ver, pues, si por ejemplo nos preguntan sobre los equipos, tienen que estar la H a donde se encuentra el equipo. Entonces el equipo se encuentra entre 5 y 4. Y ahí sacamos. Si nos preguntaran por la cantidad de calor que cede en el aire en el recinto, ahí tendríamos que cambiar, porque ya nos estaba preguntando del recinto. Entonces tendría que ser tal vez un H2 menos un H1. Ya tenemos que ir, esos análisis tienen que ir viendo, porque va a depender, las preguntas son casi siempre las mismas, pero en vez de preguntarle al equipo, pueden preguntarle en el recinto. Cosas así. ¿Ya? Por ejemplo, si nos preguntan la cantidad de calor que entrega el equipo en el calentamiento sensible, ¿cómo se sacaría eso? Sería como un Q es igual a M punto por H1 menos H5. ¿Ya? Así que esas son
las preguntas que siempre hacen en los certámenes. Y esta es la forma de hacerla. Por eso tenemos que sacar siempre la entalpía y los W. Eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Y los flujos. Cuánta masa va circulando por cada parte y cuánto va a ser la renovación y todo eso. Así que eso, chiquillos. Hasta aquí, para no pasarnos más en el tiempo. Esta es la práctica de hoy día. Se va a enviar el link y la práctica a sus correos. eh, y la siguiente clase vamos a hacer combustión. Sebastián, Yo leo la cantidad de agua sorbida M1 vale lo mismo que M2. M1. Sí, la No, masa porque 1. hay una extracción. Recuerda que M2 va. Tenéis que saber que M1 mi 100%, ¿no es cierto? Sí. Y me dice que se extrae el M3, me dice que M3 es un 40% de renovación. Entonces M2 va a ser un 60%. Un 60% de M1. Es que abajo está o sea, está factorizada la M. ¿Cómo lo factorizó si son distintos valores? En este. Sí. No, en este caso se toma la fórmula como igual. Es que esta parte viene de una factorización como el balance que hicimos para 4, que es un balance, por ejemplo, en este estamos diciendo, ¿dónde tengo ese balance? Es como estos balances que uno hace que, por ejemplo, M2 más M3 es igual a M4, algo así. Entonces, para llegar de esta parte, tienes que hacer un balance de aire húmedo para llegar a esta fórmula. Pero, por ejemplo, tú te podés saltar, yo la coloqué ahí nomás para que supieran dónde viene, pero en el test que tengan, ustedes llegan y colocan esto para que no anden perdiendo el tiempo. La MF es cantidad de agua sorbida. Eh, Puede ser absorbida, depende cómo van tus W. Ya. ¿Ya? Tú tenés Ya. que saber, por ejemplo, si te está hablando del recinto o de los equipos. Tenéis que ir viendo bien eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si el calor sensible les diera negativo? ¿Está bien que el calor sensible sea negativo o siempre tiene que ser positivo? Ya, por ejemplo, en el caso que si el calor sensible les da un valor negativo, lo único que nos está diciendo es que está cediendo calor sensible el recinto. En el caso, justo nos está diciendo que el recinto cede. Entonces, este valor, lo más probable es que les dé negativo. ¿Ya? Tienen que ir viendo esos detalles bien. Y si le hubiese dicho que está absorbiendo, tienen que sí o sí le dar positivo. ¿Ya? Ya. Eso, chiquillos. Vamos a terminar entonces la siguiente clase. Vamos a ver combustión. Y pregúntele al profe, yo igual le voy a preguntar al profesor qué onda el certamen, cuándo va a ser, para a ver si alcanzamos a hacer una práctica más larga. ¿Alguno, alguno no puede estar más de 40 minutos? ¿Alguien que tenga problemas? Ya. Bueno, creo que nadie tiene problema. Entonces, vamos a intentar hacer un certamen. Y
para poder desarrollarlo. ¿Ya?